11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Padre, te damos gracias por este momento donde nos vamos a encontrar con tu palabra. Si tu Espíritu Santo no obra en nuestras vidas y nos ilumina, permaneceremos en oscuridad y viviremos en oscuridad. Pero si tu Espíritu Santo se apiada de nosotros y nos abre los ojos de nuestro entendimiento y nos ilumina, en tu luz podremos ver la luz. Y tu palabra, Señor, nos podrá cambiar, transformar y llevarnos al propósito y al deseo de tu corazón de ser semejante a tu Hijo Jesucristo. Dios mío, apiádate de nosotros. Háblanos. Y por medio de tu Espíritu y tu palabra, cámbianos. Y haznos hombres y mujeres que vivamos para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos venido enseñando paso a paso, sin correr, sin tratar de agotar temas y temas que no nos lleva a nada. Acumular conocimientos sin practicarlos es como engañarnos a nosotros mismos. Y estamos en la cena del Señor, estamos en el sacramento de la cena, un sacramento, el segundo sacramento o la segunda ordenanza que el Señor nos ha dejado como para la iglesia, que permanezca en la iglesia estos dos sacramentos, estas dos ordenanzas, hasta cuando Él regrese. Y hemos venido paso a paso desde el Antiguo Testamento hasta ahora, que estamos ya en la interpretación de los elementos. Y cuando hablo de los elementos me estoy refiriendo del pan y del vino. ¿Sí? Yo quisiera que los papás de los niños que están corriendo y jugando tengan a los niños a su lado, por favor. Y
hemos aprendido que la cena del Señor, conforme Él lo instituyó, es una conmemoración de lo que Cristo hizo por sí mismo en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados, los pecados de su pueblo, del pueblo de su pacto. Y quiero tocar la parte donde la interpretación, conforme a la fe histórica que hemos venido analizando y estudiando, porque de nada me sirve a mí tomar una fe diferente, aparte de la fe que tuvieron los apóstoles. Eso se constituiría para mí en una apostasía. Pero si yo analizo y tomo la fe histórica de los apóstoles, la iglesia primitiva, los padres de la iglesia, los reformadores, pues yo puedo analizar mi fe y puedo ver si a través de la Sagrada Escritura mi fe, estoy en la fe, como Pablo nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra os lo digo. ¿Por qué decía Pablo que algunos no conocían a Dios? Porque su fe no era acorde a la Sagrada Escritura. ¿Y de qué te sirve decir que crees en Cristo si el Cristo al cual tú dices que creer es diferente al Cristo de la Sagrada Escritura? Entonces es un Cristo constituido como un ídolo que no es bíblico y no es el Cristo histórico y el Cristo de la Biblia, el Cristo real. Y tomo lo que dice el catecismo de Heidelberg, uno de los más antiguos que existen para conservar la fe y cuidar la fe y para discipular a los discípulos en ese entonces, en 1556. Ellos hacen una pregunta muy interesante, dice: ¿cómo te asegura y confirma la Santa Cena que eres hecho partícipe de aquel único sacrificio de Cristo ofrecido en la cruz y de todos sus bienes? Porque el sacrificio de Cristo lo hizo por su pueblo, pero trae toda una cantidad de bienes que de pronto nosotros no sabemos y no entendemos. Pero en la cena del Señor, se encierran muchos bienes para nosotros, para la iglesia, para ti, para mí. Y ellos responden de una manera sabia, bíblica. Y dicen: porque Cristo me ha mandado, me ha ordenado, y también a todos los fieles, está hablando de la iglesia, comer de este pan de la cena, partido, y beber de esta copa, en memoria, en recuerdo de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y añade esta promesa, dicen ellos. Vamos a mirar cuál es la promesa que ellos analizan y nos las enseñan. Dice que su cuerpo ha sido ofrecido y sacrificado por mí en la cruz, y su sangre derramada por mis pecados, tan cierto como veo el pan partido y veo la copa con el vino.
O sea, que es algo totalmente seguro. Y la segunda promesa que ellos ven como beneficio, interpretando los elementos de la cena, dicen que Él, Jesucristo, tan cierto como alimenta mi alma para la vida eterna, con su cuerpo crucificado y con su sangre derramada, como yo recibo con la boca corporal de la mano del ministro el pan y el vino, símbolo de su cuerpo y de su sangre. Lo que está diciendo los sabios en la interpretación es que no solamente me hace recordar el sacrificio por mis pecados, sino que al momento de yo comer el pan y beber de la copa, o sea, tomar el vino, me estoy alimentando para vida eterna. ¿Entiende? Y tengo que estar muy seguro que el pan, escúchenme bien, que es donde fallamos muchos, que solamente ven el pan como pan y el vino como vino. No, tiene un sentido espiritual, que estamos comiendo el cuerpo y estamos bebiendo la sangre de Cristo, en el sentido espiritual. Entonces yo ahí le doy una connotación diferente a la cena. Entonces para mí la cena se me está convirtiendo en algo totalmente diferente y algo que verdaderamente me lleva a participar, consciente. Y para esto necesito mi fe viva. No la boca solamente, la boca física, corpórea, para comer, sino mi fe para nutrir mi espíritu. Y eso es lo que dice el texto bíblico, cuando el mismo Señor Jesucristo la instituyó la cena. En Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28, quiero que lo leas y lo medites y veas que estamos comiendo el cuerpo de Cristo y estamos bebiendo de la sangre de Cristo, no físicamente, pero sí espiritualmente, y sirve para nuestro nutrimiento espiritual. ¿Todos tienen? Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan. En la cena, cuando la instituyó en la cena pascual, y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué estamos comiendo entonces? ¿Qué estamos comiendo? Dígale que tiene a su lado, estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo ¿qué? ¿Qué es entonces lo que estamos tomando? ¿La sangre de quién? Del nuevo pacto, ¿cierto? Que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Ahora, vuelvo y repito, y vuelvo y aclaro, no estamos comiendo el cuerpo físico, ni la sangre física en la cena. No.
No somos como lo que dice la Iglesia Católica, que dicen que ellos comen en la hostia el cuerpo físico de Jesucristo y la sangre física de Jesucristo. No, nosotros estamos comiendo el cuerpo a través del pan y la sangre a través del vino, pero en el sentido que espiritual, que es diferente. Y les hablé sobre esto y les expliqué que hay una cantidad de herejías y una cantidad de falsa enseñanza, y se convierte eso en una idolatría, y se convierte la misa en algo totalmente infernal. La misa es algo maldito. Ahora lo digo no con el sentido para ella divulgarlo y salir allá donde los católicos y decirse, mira, ustedes practican la misa que es algo maldito. Cuidado si usted comete ese error, porque no estamos para eso. Lo que estoy enseñando es para que ustedes aprenda y sepa y conozca su fe en relación con las otras profesiones que se dan y se hacen en nuestro medio. La confesión de Westminster, que es la confesión más completa del 1559, y no ha sufrido de error, no reemplaza la Biblia, todo lo contrario, se apoya 100% en la Sagrada Escritura. Ellos dicen, los sabios dicen, en este sacramento, oiga bien, Cristo no es ofrecido a su Padre, como dice la Iglesia Católica. En el sacramento no hacemos ofrecimiento, no hacemos sacrificio. Ni se hace un sacrificio real por la remisión de pecados de los vivos o de los muertos. No, porque el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue ¿qué? ¿Fue qué? ¿Fue qué? Una sola vez y para siempre. Y Él lo dijo cuando en sus últimas palabras antes de morir dijo con un grito de victoria, Tetelestai, que significa la deuda fue cancelada. Tetelestai, todo ha sido completado. O sea que no hay que añadir nada más. Y la Iglesia Católica dice, no, el sacrificio de Cristo no basta. Y como no basta, entonces tenemos que hacer sacrificio en la misa, pero hacen un sacrificio no sangriento, sino un sacrificio incruento, que significa no sangriento, contradiciendo las Sagradas Escrituras. Entonces, por donde nos metemos encontramos errores. Por donde nos metamos y metamos el ojo hay errores, hay herejías, hay injurias, hay cosas ofensivas hacia Dios y la Biblia. Y sigue diciendo la confesión, es solamente una conmemoración de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez y para siempre. Y es una ofrenda espiritual a Dios de mayor alabanza posible por tal sacrificio. De manera que el sacrificio papal de la misa, como ellos lo llaman, la misa, es la injuria más abominable al único sacrificio de Cristo, que es la única propiciación por todos los pecados de sus elegidos. Amén.
de sus elegidos, porque Cristo murió fue por sus escogidos y no por todo el mundo. ¿Entendido? Ahora vamos al texto de la Biblia. Hebreos capítulo 9, versículo 22, versículo 25 y 26 y versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 22, versículo 25, 26 y 28. Hebreos. ¿Sí? ¿Tenemos? Lee la Biblia, por favor. Ay, hermano, lean la Biblia. Léanla. No me puedo llamar cristiano si no amo la palabra de Dios. No puedo llamarme cristiano si no leo la Sagrada Escritura. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso está escrito en la ley, en Levítico. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de los corderos, de las vacas, de los bueyes, de los toros. Ahí sí entraba el sumo sacerdote una vez al año, pero con la sangre de esos animales. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, hablando de Cristo, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, está hablando de Cristo, para quitar de en medio el pecado. Así también Cristo, versículo 28, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Repito, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Subraya una y nada más. Ahora voy a hacer algunas preguntas para toda la congregación y pongan atención la pregunta, para recordar, retroalimentar lo que acabamos de decir en el púlpito. A ver, ¿quién me puede decir? A ver, me gustaría que Sonia me diga, según las confesiones, la Santa Cena es un verdadero sacrificio de Cristo. A. B. ¿Es un recordatorio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cuál de las dos? ¿A o B? ¿Es un verdadero sacrificio de Cristo? ¿Quién dice? A ver. Es un recordatorio. Siempre es un recordatorio. ¿Oyeron? Es un recordatorio. Lo que dicen que en la Santa Cena es un sacrificio verdadero de Cristo es la Iglesia Católica, pero hacen un sacrificio no sangriento, sino que incruento, que significa sin sangre. Sin sangre. A ver, Mayra, recuérdame, Mayra. Se transforman los elementos, sea el pan y el vino, se transforman los elementos de la Santa Cena
en el cuerpo literal de Cristo y en su sangre? ¿Sí? No. No. Claro que no. No se transforma. Sigue siendo pan, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Pero nosotros lo comemos en el sentido espiritual, que comemos el cuerpo y bebemos la sangre. En el sentido espiritual, que es diferente a decir que estoy comiendo el cuerpo de Cristo. Oiga, eso va contra la razón, contra los sentidos, contra la Sagrada Escritura, contra todo. Contra todo. Algo más, pongan atención, porque uno aprende mucho a través de las confesiones, inmensamente. Escuche, la confesión de Westminster dice: en este sacramento, o sea, la cena del Señor, los elementos externos, o sea, el pan y el vino, debidamente separados para los usos instituidos por Cristo, tienen tal relación con Cristo su crucificado como si verdaderamente fuesen el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque lo son solamente sacramentalmente y se les llaman el cuerpo de Cristo, el pan y la sangre de Cristo. Solamente recibe ese nombre sacramentalmente. Pero el nombre de lo que representa, es el nombre de lo que representa el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Escuche, no obstante, en sustancia y en naturaleza, estos elementos, el pan y el vino, siguen siendo verdaderamente solamente pan y solamente vino. Amén. No es que tú vas a forzar tu mente ahora a decir: voy a comer con el pan voy a comer el cuerpo, la carne de Cristo, y voy a beber de su sangre. Eso va en contra de la fe, en contra de la razón, en contra del buen sentido común. No, estamos comiendo el cuerpo espiritualmente, que es diferente, por medio de la fe. O sea que aquí el ingrediente importante es entender que mi fe avivada se está llevando el cuerpo y la sangre de Cristo espiritualmente y nos estamos nutriendo. Y ese es uno de los beneficios poderosos de la cena del Señor: el nutrimiento, la nutrición de su pueblo. Ahora el texto nos dice en 1 Corintios capítulo 11, versículos 26 y 28. ¿Lo tienes? 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, versículo 28. Dice: así pues, está hablando Pablo, todas las veces que comieres, ¿qué? Este pan sigue siendo pan. Y bebieres, ¿esta qué? Esta copa sigue siendo vino. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere, ¿qué? Este pan, nuevamente Pablo reafirma, o bebieres esta copa del Señor indignamente, o sea, el vino, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Oiga bien, si yo no discierno lo que estoy comiendo, la cena se puede convertir en juicio, condenación para mí. Si estoy comiendo pan, si estoy bebiendo vino, pero en el sentido espiritual le estoy dando el sentido espiritual, que es lo que significa discernir. No estoy comiendo cualquier comida. No estoy tomando cualquier vino. No estoy comiendo cualquier pan. Aprendamos a discernir que es el cuerpo espiritual de Cristo. Aprendamos a discernir que es la sangre en el sentido espiritual, el vino de Cristo. Si lo hago de esa manera, se convierte en nutrimiento para mí. Y soy libre de caer en juicio. ¿Entendido? Entonces muchos no se examinan, entonces vienen a la cena a tomar el pan como si fuera cualquier cosa. Porque tienen la idea en la mente de que la cena le hace recordar que Cristo murió por sus pecados. Hasta ahí. Y es ahí donde entra las palabras de Pablo y dice: si no lo disiernes, la cena se te convierte en juicio para ti. Ahora, mi hermano, termino con esta declaración de la Confesión de Westminster. Dice esta parte: la doctrina católica romana, llamada comúnmente transustanciación, lo cual sostiene que la sustancia del pan y del vino se convierte en sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo por la consagración del sacerdote o por cualquier otro modo de expresarlo, es repugnante. Es repugnante. Es algo que verdaderamente es una injuria. No solamente para la Biblia, sino también para el sentido común, para los sentidos, para mi razón. Es algo que va en contra del sentido común, en contra de la Sagrada Escritura, en contra de toda la revelación. Y desvirtúa la naturaleza del sacramento, y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones, hasta la imperdonable idolatría. Hermano, profundizando el sentido de la misa es algo diabólico. Y jamás se le ocurra a usted como cristiano participar de una misa, porque es entrar en contacto con los demonios. Por eso Pablo dice que lo que los gentiles sacrifican, no lo sacrifican a Dios, sino a los demonios. Y él dice: yo no quiero que sean partícipes ustedes de los demonios. Porque hay muchos que verdaderamente son tontos, y para seguir y no quedarse para no quedarse atrás, cogen y participan de la misa. El cura le dice: párate, se paran; persínate, se persinan;
haz esto, y se hacen todo lo que va diciendo. Y eso es participar de la misa. Eso es participar de la injuria, de la idolatría y participar de la contaminación con los demonios. Ojalá disciernas bien lo que es la misa. Y yo sé que no saldrías huyendo, sino que saldrías corriendo de ahí. ¿Entiendes eso? Y espero que usted no tome esto como si yo estuviese exagerando. Pregunto, ahora, ¿es la Santa Cena del Señor solo un mero recordatorio? ¿Es la Santa Cena del Señor un solo mero recordatorio? A ver, ¿qué pensamos? Yo lo he enseñado y lo hemos visto por lo que Cristo nos enseña y nos enseña Pablo, que no es un mero recordatorio. Sí es un recordatorio, pero no queda todo ahí. No es para recordar lo que Cristo hizo por mí en la cruz, no, va más allá, avanza más allá. El sacramento nos lleva más allá. Entonces, aprendemos que la cena del Señor es más que un mero recordatorio. Escuchen esto. ¿Cómo lo dice la confesión? Dice de esta manera: los recipientes dignos sean los creyentes, hablando de la iglesia, en el momento de la cena. Al participar externamente de los elementos pan y vino, visibles de este sacramento, en ese momento también participan interiormente por la fe real y verdadera, aunque no carnal y corporalmente, sino espiritualmente. Reciben y se alimentan de Cristo crucificado y de todos los beneficios de su muerte. Por tanto, el cuerpo y la sangre de Cristo no están carnal y corporalmente con o bajo el pan y el vino, sino que están real pero espiritualmente presentes en aquellas ordenanzas por la fe de los creyentes, tal como los elementos lo están para sus sentidos externos. Así como está el pan, así como está la copa, Cristo está presente espiritualmente en el pan y espiritualmente su sangre en la copa. Mira lo que dice el texto. 1 Corintios 10, 16. Y Pablo lo dice de una manera retórica. Oye bien, la copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y la iglesia responde, ¿es la comunión o no es la comunión? ¿Ah? ¿Es la comunión o no es la comunión? Sí, claro que sí, es la comunión con la sangre de Cristo, pero en el sentido espiritual. Y él vuelve a preguntar retóricamente, ¿no es la comunión, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y la iglesia responde, ¿cómo? Sí, en el sentido espiritual. Claro que sí.
No se te ocurra pensar que estás comiendo pan nada más. Y no se te ocurra pensar o creer que estás tomando vino nada más. Voy a ver qué sabe el vino. Ay, sí, está bueno. Estás comiendo como si fueran un impío. Como comió Judas y como comió Simón el mago la cena del Señor. Entonces quiero terminar hablando de los beneficios. Son dos los beneficios que nos trae la cena. Al comer nosotros el pan y beber de la copa, o sea, el vino, apuntan hacia el nutrimiento del pueblo del pacto. Solamente, escúcheme, la cena fue instituida solamente. La cena fue instituida solamente. La cena fue instituida para su pueblo del pacto. Para su pueblo del pacto. Y solamente su pueblo del pacto son los que nos beneficiamos de la cena del Señor. ¿Entienden? Solamente el pueblo de su pacto somos los que somos bendecidos. No entramos en condenación ni en juicio. ¿Entiendes eso? Escucha las palabras del Señor en Juan 6, 48 y 50. Juan 6, 48 al 50. Lo que estamos diciendo y lo que el Espíritu Santo nos está enseñando en esta mañana es que yo debo anhelar el día domingo, porque es el día donde yo voy a estar con el Señor, adorándole, agradeciéndole, pero además voy a entrar en comunión directa, espiritualmente, en la cena con el Señor. Voy a tener un encuentro con el Señor. Entonces debe convertirse para mí en un anhelo, un deseo, el día del Señor. Dice el mismo Cristo: yo soy el pan de vida. Escúcheme, miren para acá. Yo soy el pan de vida. Está diciendo el texto. Yo soy, hablando Cristo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Escuchen, este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Está hablando de sí mismo. Pero mira lo que dice nuevamente. Yo soy el pan ¿de qué? Que nutre. Si algo te da vida es porque te nutre. Y el pan, que es Cristo, nos nutre. Estamos hablando de los beneficios de la cena del Señor. El pan y el vino me nutren espiritualmente para ser mejor cristiano, para llegar a cada día en mi conciencia y en mi transformación de mi renovación, ser más semejante a mi Señor cada día. Escucha otro texto en 1 Corintios 11, 27. Independientemente de que este pasaje algunos digan, no, esto no tiene nada que ver con la cena del Señor. Bueno, está bien. Si no tiene nada que ver con la cena del Señor, bueno, vamos a tomar ahora 1 Corintios 11, 27 para ver qué nos dice 11, 27. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Lo tienes? 1 Corintios 11, 27. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, escucha lo que viene, será culpado del cuerpo
y de la sangre del Señor. O sea que sí estamos comiendo espiritualmente el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, si lo estoy comiendo espiritualmente del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo, es para mi nutrimiento. No es para algo sensorial, para probar. Ay, si ese pan sí está rico, pastor. Parece pan de yema. O ese vino sí está rico, pastor. No, por favor. Independiente a lo que sepa el vino y a lo que sepa el pan. Hay una pregunta muy interesante que yo encuentro en el catecismo de Heidelberg, uno de los más antiguos. Escucha la pregunta esta. ¿Cómo te asegura y confirma la Santa Cena que eres hecho participante de aquel único sacrificio de Cristo ofrecido en la cruz y de todos sus beneficios y de todos sus bienes? Los sabios responden: porque Cristo me ha mandado, y también a todos los fieles, comer este pan partido y beber de esta copa en memoria, añadiendo esta promesa. ¿Cuál es la promesa? Vamos a mirar cuál es la promesa. Que su cuerpo ha sido ofrecido y sacrificado por mí en la cruz, y su sangre derramada por mi pecado, tan cierto como veo con mis ojos el pan del Señor, que es partido para mí y me es ofrecida la copa. ¿Entiendes eso? O sea que ese ofrecimiento de Cristo, ahí en estos momentos estoy recordando lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Pero sigue diciendo algo más, la segunda promesa. Que Él, o sea Cristo, tan ciertamente o tan cierto alimenta mi alma para la vida eterna con su cuerpo crucificado y con su sangre derramada, como yo recibo con la boca corporal de la mano del ministro el pan y el vino, símbolos del cuerpo de Cristo. O sea, que ese pan y ese vino me está nutriendo, y yo tengo que verdaderamente con mi fe viva y con mi boca llena de fe, tomar esos elementos de esa forma, comiendo espiritualmente y bebiendo espiritualmente de la sangre de Cristo, comiendo del cuerpo y bebiendo de la sangre de Cristo. Texto que confirma todo lo que estamos diciendo: Mateo 26, 26 al 28. Dice, el mismo Cristo hablando: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi ¿qué? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, Samuel? Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ellas todos, porque este es ¿mi qué? ¿Mi qué? Mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Se da cuenta? Pareciera que hubiera un juego, pareciera como si nos tratáramos como de confundir. No, no y no. Sí es verdad
que a veces parecen como algo difícil de comprender. Que Cristo está, que no está Cristo, que es solamente un recordatorio, no. Pero por eso estamos aquí agotando paso a paso para entender y poder nosotros darle un sentido bíblico como Cristo lo expresó y como Pablo lo entendió, y sacar beneficio de la cena del Señor como pueblo del pacto. ¿Entiendes eso? Y el segundo beneficio además de nutrir mi alma para vida eterna y ayudarme en el crecimiento espiritual, pero antes quiero leerte algo sobre la parte de ese beneficio de lo que es el alimento. Dice algo muy interesante. La Confesión de Westminster dice: nuestra nutrición espiritual y crecimiento en Cristo, o sea, en Él, para mayor compromiso y obligaciones que a Él le debemos, y para hacer un lazo y una garantía de su comunión con Él. O sea, hermano, si yo voy creciendo espiritualmente, es porque me estoy nutriendo espiritualmente. Escúchame. Pero ese crecimiento y esa nutrición espiritual se debe ver reflejada. ¿En qué? En un compromiso. En un compromiso mío con el Señor y con su iglesia. No en un sentido, ay, sí, yo me estoy nutriendo de Jesucristo, yo me estoy nutriendo todos los domingos del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Y dónde se ve eso? ¿Dónde está tu compromiso con el Señor? ¿Dónde está? ¿Le sirves? ¿Estás comprometido con Él verdaderamente? ¿Con la iglesia? ¿Participas de todos los compromisos que tenemos en la congregación? Ojo, ojo y ojo, que por ahí muchos pierden la bendición. Lo uno me tiene que llevar a lo otro. Si no se ve compromiso es porque no estás nutriéndote, no estás creciendo, no estás madurando. La vida cristiana es una vida práctica, es una vida verdaderamente que se ve, que somos cristianos. El segundo beneficio es la unión, nuestra unión. Y dice, en nuestra unión con Cristo y su iglesia. Tú no puedes decir que estás unido a Cristo y estás separado de la iglesia. Tú no puedes decir que estás unido a Cristo y estás hablando mal de tu hermano. Tú no puedes decir que estás unido a Cristo y repudiando a tu hermano. Si no amas a aquel que ves, no puedes amar a aquel que no has visto nunca, porque Dios es espíritu. Si no perdonas a aquel que ves, ¿cómo pretendes que aquel que no ves te perdone? Nuestra unión. Segundo beneficio. En la cena del Señor estoy consciente de mi unión con Cristo y de mi unión con la iglesia del Señor. Ve hasta dónde vamos apuntando y hasta dónde nos va llevando el sacramento. Hasta dónde nos va llevando Cristo para que entendamos que lo que estamos haciendo no es cualquier cosa.
No es un rito, como lo toman muchos evangélicos. Y están en disputa con el hermano, con la esposa, con el hijo, y sin embargo lo ven tomando la cena del Señor. Bien dice Pablo, juicio comen para sí. Los sabios de Westminster dicen algo muy expresivo. La cena del Señor, el sacramento, es un lazo y una garantía de su comunión con Cristo. Un lazo y una garantía de nuestra comunión con Cristo. Y de los unos con los otros y de nosotros como hermanos. O sea, mi hermano, en la cena tenemos que entender que cada día, escúchame bien, cada día mi compromiso no es con el Señor, sino contigo, con mi hermano. Respeto, amor, perdón y sacrificio. Cada día. No omitas esto porque tú mismo te estás diciendo que no eres del cuerpo aunque participes de la cena del Señor. No lo omitas. No vivas como llanero solitario. No vivas como rueda suelta. En creer, voy a la iglesia el domingo y yo cumplo todos los domingos. ¿Qué cumple? No cumple nada. Tú mismo te engañas. Porque no vives como miembro del cuerpo de Cristo. Porque ignoras al cuerpo. Tu compromiso no es solo con tu hogar. Mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda, es con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Aunque todo lo que estamos presentes, de una manera u otra, sabemos que no somos dignos. No somos dignos. No soy digno de estar aquí. No soy digno de estar como miembro del cuerpo. Y si estoy como miembro del cuerpo, es por simple gracia de Dios. Cuánto alaba la grandeza y la misericordia del Señor. Escucha esta palabra sabia. ¿Qué significa comer el cuerpo sacrificado de Cristo y beber su sangre derramada? Los mismos sabios nos dan la respuesta y dice: unirse más y más al santísimo cuerpo por el Espíritu Santo. ¿Qué cuerpo? ¿A qué cuerpo se están refiriendo ellos? ¿A quién? Unirse más y más al santísimo cuerpo por el Espíritu Santo. ¿A qué cuerpo se está refiriendo? ¿A quién? Al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia. La iglesia. Mira, la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Unidos. Cada día. Y sigue diciendo: el cual habita juntamente en Cristo y en nosotros de tal manera
que aunque Él, hablando de Cristo, está en el cielo físicamente y nosotros en la tierra, aquí, somos carne de su carne y hueso de sus huesos. ¿Por qué somos carne de su carne y hueso de sus huesos? Porque somos ¿qué? La iglesia del Señor Jesucristo. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Cristo habita en nuestros corazones. Aunque está ya físicamente, habita en mi vida, habita en tu vida, habita en medio de nosotros, porque la promesa que le dio Dios a Abraham se mantiene y se sostiene y se sostendrá hasta la eternidad. Que yo habitaré en medio de ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Hermano, qué lindo es esto, hermano. Qué lindo es entender el sacramento de la cena del Señor. Cuán profundo. Nos lleva por corrientes profundas. Y ojalá que podamos a través del Espíritu Santo entender y ensanchar más el conocimiento acerca del sacramento. El próximo domingo estaré disertando sobre quiénes pueden tomar de la cena del Señor y quiénes no pueden tomar de la cena del Señor. Espero que no te lo pierdas. Ponte sobre tus pies. Señor, te doy gracias por este momento